Buenas noches, es una bendición estar de nuevo con ustedes en esta hora. Gracias a Dios que nos permite estar y poder meditar, leer y escudriñar un momento la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar, vamos a pedirle a nuestro Dios y sobre todo de igual manera, vamos a orar por la pandemia. Sabemos de que nuestro país tiene muchos contagios, está a la alza. Clamemos a Dios. Dios tiene la última palabra, Dios tiene el control y que Dios haga su voluntad, no como lo queremos, sino conforme a su voluntad y su soberana voluntad de solo Él. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito Padre, gracias en esta hora noche. Nos gozamos, nos deleitamos en ti. Gracias porque nos permites acercarnos hacia tu presencia por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, guiados por tu Espíritu Santo. Gracias por tu cuidado en este día. Hemos llegado en la noche en la cual, Señor, podemos decir hasta aquí nos has ayudado. Nos has cuidado, nos has protegido, solo por tu gracia y tu misericordia, Señor. Queremos pedirte, Padre, por nuestra nación, por nuestro estado. Tú conoces, Señor, la vida de nuestra nación. Tú conoces, Padre, la vida de nuestro estado, Señor. Queremos pedirte, Padre, que tu mano poderosa sea el que guía a nuestras naciones, Padre. Estamos a la alza del contagio del COVID, Padre. Te clamamos, Señor, si es tu voluntad y si hemos hallado gracia ante tus ojos, puedas, Señor, apaciguar con tu soberana voluntad, con tu poder, Señor. Si está en tus planes calmarlo, Padre, hágase tu voluntad, Señor. Pero si también, Padre, está en tu voluntad no calmarlo, Señor, solo te pedimos, Padre, que nos des fuerza, nos des valor, nos des ese ánimo y la firmeza de no claudicar en medio de esta crisis, Padre. Solo ayúdanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, a tener fuerza para seguir adelante, Señor. Sé con nosotros. Cuida a tus iglesias, Padre. Solo danos ese poder. Solo danos, Señor, esa firmeza y esa confianza ante ti, Padre. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Es una bendición, amados hermanos, estar con ustedes. Bendito sea nuestro Dios, ya que nos permite un momento de reflexionar, de ver la palabra. Solo que pues sabemos de cómo está la alza del contagio del nuevo COVID, lo que es el Omicron. Sí, como iglesia podamos cuidarnos, protegernos, podamos cuidarnos de la mejor manera. Es cierto, está Dios con nosotros. Dios es el que pelea con nosotros. Dios es el que va delante de nosotros. Pero no eso implica, amados hermanos, tentar nuestro cuerpo, tentar al templo del Espíritu Santo. No, amados hermanos. Al contrario, como creyentes en el Señor, usted y yo, debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo, vivir guiado por la voluntad de Dios. Y es por eso, en medio de esta pandemia, podamos caminar con sabiduría, con inteligencia, para proteger y cuidar y velar por el templo del Espíritu Santo. No podemos tentar, amados hermanos, que cierto, está con Dios con nosotros, pero no podemos decir, pues, nos dejemos de cuidar. No. Tomemos todas las precauciones, tomemos todo el cuidado que debemos de tener y sobre todo, pues,
tratemos de salir con todos los protocolos de cuidado. Así que podamos realmente estar en ello. Vamos en Nehemías capítulo 4. Vamos a estar en Nehemías capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 4. Nehemías capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 4. Diciendo la palabra de Dios de esta manera: cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mostrándonos de que hay tres cosas importantes, tres cosas imprescindibles, tres cosas muy importantes que tenemos que tener muy en cuenta en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Al trabajar en la obra de nuestro Dios, al servir en la obra de Dios, al tomar y tener ese compromiso de vivir para Dios, tenemos que tener muy en cuenta tres cosas sencillas, imprescindibles, para poder cumplir ya sea nuestro servicio, cumplir con nuestro compromiso, cumplir en la obra de nuestro Dios Todopoderoso. Y precisamente Nehemías nos muestra qué hacer cuando usted y yo estamos en la obra de Dios. Nehemías nos muestra qué actitudes debemos de tomar cuando usted y yo estamos frente al servicio de nuestro Señor Jesucristo. De que usted y yo hemos tomado ese deseo, esa responsabilidad, ese compromiso de vivir para nuestro Señor Jesucristo. Nehemías nos muestra que para poder estar en la obra de Dios, nos enseña que tenemos que trabajar. Tenemos que estar dentro de la obra de Dios. Eso implica, amados hermanos, estar todas nuestras vidas, todo momento, todo instante, cada instante, debemos de estar obrando para Dios. Ceñido vuestros lomos en el servicio, en la adoración y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Nehemías nos enseña diciendo el versículo 1: cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció. Cuando Sanballat escuchó que el pueblo de Dios junto con Nehemías estaban laborando, estaban en el trabajo, en la entrega del servicio a Dios, en la construcción del muro, Sanballat, dice, se enojó y se enfureció. Esto es lo que usted y yo tenemos que tener muy en cuenta, que cuando estamos en el trabajo de Dios,
Cuando estamos en el servicio de Dios, el enemigo nunca va a estar satisfecho. El enemigo nunca va a estar de manera feliz o alegre. No, al contrario, el enemigo se va a enfurecer. Al contrario, el enemigo se enojará. Tratará de impedir para que esa obra pueda tener seguimiento. Y esto es lo que Dios nos enseña, mostrando que el primer cosa tan imprescindible dentro de nuestra vida cristiana es trabajar. Pero al trabajar tenemos que tomar en cuenta que el trabajo que estamos haciendo, hay alguien que no va a estar de acuerdo con lo que hacemos. Hay alguien que no va a estar feliz al ver la obra de Dios, al ver la adoración, al ver el servicio que le estamos dando al Señor. El enemigo tratará de impedir que ese trabajo se realice. Esto es lo que hizo Sanballat, diciendo, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Sanballat empezó a hablar al pueblo diciéndolo, ¿qué hacen esos débiles judíos? ¿Por qué les llamaba débiles? Porque eran pocos, solo era una pequeña manada que tenían el objetivo de reconstruir y restaurar a Jerusalén, de levantar los muros de Jerusalén. Y esto, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta también que en la obra de Dios trabajará solo una manada, solo una poca persona, donde el enemigo va a decir que hacen estos débiles. Débiles en el sentido de que no hay mucha gente que estaba laborando. Débiles en el sentido de que se estaban levantándose en una ruina. Así que al trabajar, amados hermanos, tenemos que trabajar con un cierto cuidado, teniendo en cuenta, número uno, que el enemigo tratará de estorbar nuestro trabajo. Número dos, que el enemigo nos dará a entender que los que van a obrar en la presencia de Dios, en el trabajo de Dios, en el servicio de Dios, será una manada. Pero eso no nos debe de llevar al desánimo. Eso no nos debe de desanimar ni nos debe de desmotivar. Al contrario, podamos tener ese ánimo trabajando. Y es por eso dice la siguiente pregunta. ¿Les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? El enemigo, al estar trabajando en la obra de Dios, siempre el enemigo impedirá para que la gloria y la exaltación de Dios en nuestra vida sea impedido. Acabarán en un día, dice. Son preguntas como de burla. Van a terminar el trabajo. Eso es lo que va a hacer el enemigo. Ya son pocos. No van a hacer nada. No van a terminar. Ahora, ¿qué harán? Eso el enemigo lanzará palabras que nos van a desmotivar, que nos van a desanimar y sobre todo, amados hermanos, nos va a tratar de impedir. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Fíjate cómo dice Sanballat. Se va a reconstruir esas piedras, como que burlando. Amados hermanos, el enemigo siempre nos va a mostrar que es imposible reconstruir. El enemigo siempre nos va a reflejar cuando ya estamos trabajando que no vamos a poder. ¿Por qué? Porque no tenemos todos los recursos necesarios para levantarnos a edificar y trabajar. Eso
Esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta al estar en la obra de Dios. Entonces, si esto es lo que tenemos que tener en cuenta, si el enemigo va a estar atacándonos, ¿qué tenemos que hacer? El versículo 6 nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Así que, amados hermanos, a pesar de que el enemigo nos quiera o nos va a hacer, nos va a desanimar, nos va a reflejar que no tendremos todos los recursos necesarios para levantar, nos va a mostrar que es imposible levantar y reconstruir dentro de una ruina. Pero usted y yo no nos debemos de desmotivarnos, sino al contrario, debe nacer en nuestro corazón ese ánimo pronto, ese entusiasmo, ese gozo, esa alegría de trabajar, porque estamos acompañados de un Dios todopoderoso. Y es por eso dice Nehemías, diciendo, edificamos, trabajamos, hicimos. Luego dice, el muro y toda la muralla fue terminado hasta la mitad. El pueblo se levantó con ánimo, con fuerza, con esmero, con dedicación, con deseo, con pasión de trabajar. Si nos levantamos con esa pasión, con ese esmero, con ese amor de trabajar, podremos reconstruir nuestra vida cristiana. Podemos reconstruir nuestra familia, podremos reconstruir nuestro matrimonio, podremos reconstruir toda una vida entera, pero tenemos que levantarnos con ese ánimo. Puede que en nuestra vida hay muchas cosas que reconstruir nuestras relaciones, nuestra comunicación, nuestro amor con los hijos, nuestra comunión dentro del matrimonio. Hay muchas cosas en el área de nuestra vida donde usted y yo tenemos que reconstruir. Estoy seguro que el enemigo nos va a mostrar, ya no hay por qué levantar, ya no hay solución, no es posible, se ha perdido, no hay recurso, ya no podrás. Son esas palabras que el enemigo siempre se va a acercar hacia nosotros con el propósito de desanimarnos y dejar a un lado todo. En otras palabras, tirar en el vacío el esfuerzo. Pero Nehemías nos muestra que no, tenemos que levantar con ánimo. Y eso nos enseña que debemos de trabajar. Como trabajó el pueblo, trabajó con ánimo. El versículo 15 diciendo de esta manera, y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Para que podamos reconstruir nuestra vida cristiana, para que podamos reconstruir nuestras sociedades, nuestros ministerios, nuestra iglesia, cada uno de nosotros tenemos que ocuparnos de la tarea que nos corresponde. Tenemos que ocuparnos del compromiso que nos toca hacer. Eso implica que yo con mis talentos y dones que Dios nos ha regalado, lo pongamos ahora en el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios para poder trabajar. Cada uno en su lugar. Trabajaron día y noche. Un trabajo donde realmente se esforzaron, se esmeraron. Diciendo el versículo 21, nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanza desde la subida del alba hasta que salía las estrellas.
la permanencia, la insistencia de trabajar, eso nos va a hacer que podamos reconstruir todo lo que nos ha sido derribado por muchas razones o por circunstancias adversas y diversas que nos ha sucedido. Es posible. Por esa razón, Nehemías nos muestra las tres cosas imprescindibles para que la obra de Dios sea realizada en nuestra vida. En primer lugar, trabajar. Pero tenemos que trabajar con ánimo. Trabajar y levantarnos dentro de la iglesia. No ser espectadores. Hoy en día hay muchas iglesias, muchas ovejas, muchos miembros y adherentes están de espectadores de qué va a pasar, qué va a suceder. Pero Nehemías nos enseña que dejemos un lado de ser espectadores, sino ocuparnos del compromiso, de la responsabilidad de trabajar en armonía, trabajar incansablemente, incesantemente, con dedicación, con perseverancia. Y luego dice, nosotros trabajamos, dice, desde la salida del alba hasta cuando se aparecían las estrellas, día y noche. Segunda cosa imprescindible que tenemos que tener cuando estamos en la obra de Dios. Debemos de orar. Debemos de clamar a Dios. El versículo 4 dice de esta manera: oye, oh Dios, que somos objeto de menosprecio, y vuelva el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Nehemías, cuando escuchó que Sanballat y Tobías estaban dispuestos a detener la obra, Nehemías lo único que hizo es clamar a Dios, es orar a Dios, es llevar lo que está pasando en sus vidas, entregar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso Dios nos enseña que tenemos que orar. Orad sin cesar, dice. Tenemos que orar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Debemos trabajar como si todo dependiese de nosotros, pero también debemos orar conscientes, amados hermanos. Debemos de orar conscientes que todo depende de la bendición de Dios. Tenemos que orar, que nosotros no podemos hacer nada, pero Dios, en su soberanía, en su poder y en su protección, Él puede cuidarnos. Y eso es lo que hizo Nehemías. Nehemías no se puso a preocuparse. Nehemías no se entristeció. Nehemías no se puso a preguntarse, ¿lo podré hacer o no lo podré hacer? No, simple y sencillamente Nehemías doblegó su rodilla, le pidió ayuda y sabiduría a nuestro Dios. El versículo 5 dice de esta manera: no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Nehemías buscó ayuda con Dios, clamó a Dios. El Salmo 121 dice de esta manera: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esto es lo que hizo Nehemías. Buscó socorro, buscó ayuda, buscó dirección, buscó fortaleza a través de la oración hacia nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tenemos que hacer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, hay última cosa que tenemos que tener, cosa imprescindible, que no lo podemos dejar a un lado, que en la obra de Dios debemos de trabajar velando, debemos de estar velando, amados hermanos. Nehemías, en la obra que ellos empezaron, Nehemías colocó vigilias contra los enemigos, colocó centinelas quienes estaban al cuidado de la obra de Dios. El versículo
9 dice de esta manera: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías no solo oró, sino puso hombres que estaban cuidando y velando la vida de otros. Eso nos lleva, amados hermanos, que usted y yo debemos de trabajar hombro con hombro, palmo con palmo, para que nos podamos ayudarnos, cuidarnos y protegernos. En la obra de Dios tenemos que estar en vigilia, poner centinelas, hombres de oración, buscar hombres que ayunan por nuestra labor dentro de la obra de Dios. Eso es lo que hizo Nehemías. Nehemías dice: entonces oramos a Dios y por causa de ellos pusimos, dice Nehemías, pusimos guarda. Alguien que vigila, alguien que protege, alguien que está viendo si no se acerca el enemigo. Eso es lo que tenemos que hacer dentro de nuestra familia, dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros ministerios. Poner hombres de guarda, que están hombres. Tenemos que buscar hombres que oran, que ayunan, hombres que están velando cómo va la obra, pero no espectadores, amados hermanos. Dejemos un lado de ser espectadores en la obra de Dios. Entremos a ser hombres y mujeres que guardan, que cuidan, que velan, que protegen, que yo como creyente en el Señor tengo que proteger la espalda del enemigo, la espalda del amigo, de cuidar su retaguardia. Estar los dos allí cuidándonos. Y así avanzaron la obra de Dios. El versículo 20 dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por vosotros. Fíjate lo que dice Nehemías. Cuando escuchan, dice, cuando esta centinela, cuando estos hombres veían venir el enemigo, tocaban la trompeta, el pueblo de Dios se unían, clamaban a Dios, esperaban a Dios, porque Dios pelea por ellos. Quizás estamos cansados de las situaciones, de lo que nos sucede o de lo que nos pasa, cansado de lo que está sucediendo alrededor de nuestra vida. Quizás hemos dicho: no voy a poder. Pero Dios en esta noche, a través de la vida de Nehemías, nos enseña de cómo debemos de estar trabajando y obrando en la obra de Dios, diciendo que como hijos de Dios debemos de velar, de estar vigilante, de estar despierto. Y es por eso dice Nehemías, diciendo de esta manera, que los que trabajaban, dice el versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que guardaban, con la mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada. Eso es lo que tenemos que hacer. Hombres que estén preparados, hombres que están dispuestos a defender la obra de Dios, a defender el servicio de Dios. Nehemías eso hizo, puso hombres que dice la escritura que con su otra mano estaban en la obra, estaban trabajando, pero en su otra mano había una espada que significaba que estaban velando, no bajaban la guardia, no bajaban, no se confiaron en ellos, sino que estuvieron velando y vigilando que el enemigo se acercara. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. 3 cosas imprescindibles en la obra de Dios. 3 cosas imprescindibles que necesitamos para reconstruir nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra iglesia, nuestros ministerios dentro de la iglesia, nuestras congregaciones, nuestras misiones. Necesitamos 3 cosas imprescindibles. Primero, trabajar. Segundo, orar. Tercero, velar. Así que, amados hermanos, en verdad, aquí Dios
No necesita hombres espectadores a ver qué va a pasar, a ver qué va a suceder. Eso, los espectadores estaban en el Coliseo romano de a ver qué le va a suceder a los cristianos que son metidos dentro del Coliseo romano. Ya, Dios no quiere esas personas. Dios no necesita esas personas. Dios necesita hombres que se levanten a trabajar, que se levanten a orar y que se levanten a velar en la obra de Dios. Basta de ser una iglesia espectadora, de ver qué va a pasar. Necesitamos hoy en día iglesias que trabajan, iglesias que oran, iglesias que se levante a velar a la conquista, llevando el evangelio a los perdidos. ¿Por qué no? A conquistar nuevas naciones, a conquistar nuevas tribus y nuevas lenguas. Eso es posible, sí, pero tenemos que levantarnos. Basta de ser un creyente espectador dentro de nuestra vida cristiana. Basta de ser papá, mamá, un espectador de qué va a pasar con su hijo, qué va a esperar de su hija. No, tenemos que levantarnos. Necesitamos padres que trabajan, que oran, que velan en su familia, en la vida de los hijos, en la vida de su matrimonio, en la vida, en el núcleo familiar. Basta de ser espectador. Basta de esperar qué va a suceder. Sucederá cuando usted y yo accionamos nuestra vida cristiana. En verdad, amados hermanos, estas son las tres cosas imprescindibles en la vida de un creyente. Si no hacemos esto, déjame decirles, no va a pasar nada, amados hermanos. No va a suceder nada. Aunque queremos cambiar las cosas, pero si nosotros no ponemos esta parte, no va a pasar nada, amados hermanos. Podemos seguir, pero si no nos levantamos, no se podrá reconstruir nuestra vida, nuestra relación, nuestra comunión con nuestra familia, con los hijos, con la iglesia misma o con nuestro ministerio. Tenemos que levantar a reconstruir, a trabajar y edificar donde está derribado nuestra vida cristiana. Así que la palabra de Dios descanse en tu vida. Que Dios esté contigo en esta hora de la noche. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro, podamos ser creyentes verdaderos con un arrepentimiento genuino, como dijo Juan, que podamos reflejar y dar frutos dignos de arrepentimiento. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias en esta hora de la noche. Nos has enseñado, Padre, en la escritura de Nehemías, en la vida de Nehemías, Señor. Nehemías, Padre, nos enseñas que consideró tres cosas imprescindibles, Padre, que no lo debemos de dejar y pasar por alto. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que trabaje, a ser una iglesia que ore, a ser una iglesia vigilante, Señor. Eso queremos ser, Padre. Basta, Señor, de ser una iglesia espectadora, de ver y esperar lo que va a suceder. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, Señor, a levantar a nuestra familia, a levantarse como papá y mamá, a reconquistar a nuestros hijos, sus corazones, a través del evangelio tuyo, Señor. Sé con nosotros, Padre. Levántanos, Señor. Danos ese hambre y ese sed de tener un avivamiento, Padre, pero no podremos tener un avivamiento, Señor, si como iglesia, como papá, como mamá, como pastores del hogar, como jefes del hogar, si nosotros no nos levantamos a trabajar, no nos levantamos a orar y no nos levantamos a vigilar, no podremos tener ese gozo, ese ánimo, Padre. Ayúdanos, Padre, sé con cada uno de tus hijos en esta noche, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amados hermanos, los que estuvieron con nosotros. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Los que van a salir a trabajar mañana, cuídate mucho. Es cierto, somos creyentes. Vuelvo a repetir. Toma todas las precauciones para cuidar el templo del Espíritu Santo. No podemos tentar ir en contra de nuestro cuerpo, ya que usted y yo como cristianos
es el templo del Espíritu Santo. Cuídense mucho, coman bien para que también nuestra defensa pueda tener esa energía para que podamos vivir tranquilo. Así que, amados hermanos, cuídense mucho, sobre todo no se desesperen. No se desesperen, mantengan la calma, mantengan la paz. Sobre todo, déjalo en las manos del Señor. Si estás consumiendo un medicamento, conságralo. El Señor lo puede utilizar como un instrumento de sanidad para con tu vida. Bendiciones, amados hermanos. Dios con ustedes en sus hogares, en su ministerio. Dios los bendiga.